Escogiendo la mejor parte. Pastora Emi de Escalante. Iglesia de Cristo Maranata, Sonsonate. Saludo fraterno. Una vez más agradecemos la misericordia del Señor por permitirnos este tiempo para poder compartir su bendita palabra. Le voy a invitar que me acompañe. Vamos a leer la carta de los Hebreos, el capítulo 10, el verso 36. Dice de la siguiente manera, le voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Mire qué palabra más hermosa. Necesitamos perseverar, poder seguir adelante para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces dice, recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Qué cosa le ha prometido el Señor a usted? ¿Cuántas promesas de Dios usted ha atesorado en su corazón? ¿Cuántas promesas ha recibido de parte de Dios que las tiene allí en espera y dice, Señor, ya no vi tu respuesta? Y fácilmente nosotros nos impacientamos, pero una vez más el Señor a través de su palabra nos quiere recordar que las promesas están vigentes, que Él es un Dios fiel, que cumple sus promesas y que nosotros necesitamos simple y sencillamente perseverar, poder seguir adelante, haciendo la voluntad de Dios. Con respecto al tema vamos a leer un pequeño comentario. Dice, porque es necesaria la paciencia a ellos y a nosotros, dices, nos es necesaria la paciencia para recibir la promesa de Dios. Después de que hayamos hecho la voluntad de Dios, una vez más, necesitamos tener en mente, recordar, mantener en nuestro corazón el que necesitamos hacer la voluntad de Dios. Las pruebas más difíciles y desalentadoras, oiga, son cuando somos llamados a seguir la voluntad de Dios. Cuando el cumplimiento de su promesa se ve tan lejano. ¿No le ha sucedido eso? Que de repente vemos y decimos las promesas que el Señor me ha dado, las promesas de las cuales yo he echado mano, pero se ven tan lejanas. No las vemos, no vemos que realmente se acerquen, no las podemos ver cumplidas en nuestra vida. Pero la palabra hoy una vez más nos está invitando, perseveremos. Sigamos creyéndole al Señor, mantengamos la fe creyendo que el que nos dio la promesa es fiel para cumplirla. Dice, cuando el cumplimiento de su promesa se ve tan lejano, por eso es que necesitamos la paciencia. La fidelidad que usted muestra en el tiempo, dice, en que la promesa parece no cumplirse, es la medida de su obediencia. Oiga, qué interesante comentario. Se lo voy a repetir nuevamente. La fidelidad que usted muestra en el tiempo en que la promesa parece no cumplirse es la medida de su obediencia y de su madurez espiritual. Mire qué cosa más tremenda. El Señor realmente está interesado en que nosotros crezcamos, que maduremos, que demos fruto, que seamos como árboles plantados junto a corrientes de río, dice la palabra, donde su hoja no perece. El Señor es el que nos alimenta. El Señor quiere que demos fruto. En medio de todo aquello que estamos desarrollando en el Señor, uno de los frutos es la paciencia, pero solamente perseverando en hacer la voluntad del Señor, vamos a poder seguir adelante, vamos a poder ver las promesas cumplidas de parte de Dios. Con respecto siempre al mismo versículo, le voy a leer la versión 60. Con los números de Strong me llamó la atención porque dice, porque la paciencia, según los números de Strong, el número 5281, dice que la paciencia es tener resistencia o aguante. Mire qué cosa más tremenda. Es maravilloso saber que en medio de las adversidades, en medio de las dificultades, tenemos un Dios poderoso que nos alienta, un Espíritu Santo que con su dulzura viene y nos susurra y viene y nos habla en nuestro corazón, haciéndonos ver más allá de las circunstancias y recordándonos
que no estamos solos, que necesitamos seguir adelante, que necesitamos seguir haciendo la voluntad de Dios. Yo no sé cuál sea la tarea que el Señor le ha encargado a usted. Cada uno de nosotros hemos sido privilegiados de parte de Dios para trabajar en su obra, para llevar a cabo una tarea o diferentes tareas, diría yo, en la obra del Señor. Pero para poder perseverar necesitamos, oiga como dice esta versión, resistencia o aguante. Y hermanos amados, iglesia amada del Señor, ese aguante, esa resistencia no es parte de nuestra naturaleza, porque por naturaleza nosotros somos impacientes. Pero el Señor a través de su Espíritu Santo está obrando en nosotros y Él, por su gracia y por su misericordia, está trayendo sobre nosotros, está transformando en nosotros nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro actuar, y nos está enseñando a poder tener resistencia, a poder perseverar, a poder tener aguante en medio de las batallas, en medio de las dificultades, en medio de todo aquello que quizás usted y yo no alcanzamos a comprender, pero que la obra preciosa del Señor se está llevando a cabo en cada una de nuestras vidas. Ciertamente, quizá la promesa la vemos muy lejana. Quisiésemos verla cercana, quisiéramos verla ya transformada, nuestra vida transformado, llevado a cabo todo aquello que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Todo aquello que quizás el Señor nos ha dado una palabra, una promesa de su parte. Pero necesitamos persistir, necesitamos tener resistencia, necesitamos tener aguante, dice esta versión. Y eso solamente el Señor lo va a llevar a cabo en nuestra vida a través de su Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos entonces? Suplicarle al Espíritu Santo que nos auxilie, suplicarle al Espíritu Santo que nos ayude, que nos transforme, que opere en nosotros, que traiga en nosotros la resistencia necesaria, que nos ayude para poder perseverar en la fe, para poder perseverar, para que aunque no veamos, que no vislumbremos alguna de esas promesas de las cuales estamos esperando, podamos tener la certeza que el Señor está con nosotros, que Él está obrando en cada una de nuestras vidas y nos está haciendo caminar más allá de las circunstancias que nuestros ojos naturales alcanzan a ver, porque fácilmente nos debilitamos, fácilmente desfallecemos en medio del camino, pero el Señor a través de su palabra una vez más nos está instando para seguir adelante, que persistamos, que tengamos resistencia, que podamos tener aguante, dice la versión. Mire qué cosa más tremenda, qué palabra más hermosa, cómo el Señor a través de su palabra viene y nos sustenta, viene y nos consuela, haciéndonos saber que la obra perfecta la está llevando a cabo Él, que todo lo que necesitamos nosotros es disponer nuestro corazón, reconocer nuestra debilidad, reconocer cuánto le necesitamos para poder seguir adelante, para poder ser persistentes, para poder tener ese aguante necesario en medio de las batallas, en medio del caminar, en medio de todo aquello que no alcanzamos a comprender totalmente, pero que en el tiempo del Señor lo vamos a poder entender. ¿Se recuerda cuando el Señor le dijo a Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes? ¿Qué estaba haciendo el Señor? Estaba lavándole los pies a sus discípulos. Estaba llevando a cabo una obra humillante, quizás para el ojo del hombre. Por eso Pedro no quería que lo hiciera. No quería que el Señor, sabiendo que era el Señor, que Él se humillara. Muchas veces nos va a tocar trabajar de una manera quizás difícil, quizás que no va a ser de nuestro agrado, pero que sabemos que es la voluntad del Señor. Quizás ni nosotros mismos lo alcancemos a comprender. En la obra del Señor nos toca hacer diferentes tareas, pero lo más importante de todo es saber que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Que podamos mantener en nuestro corazón esa certeza de que nuestro ser, que nuestro servicio, que nuestra entrega, que nuestra dedicación a su obra es para Él. Claro, le estamos sirviendo a sus santos, a los suyos, porque dice la palabra, Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo como para, no dice directamente, como para el Señor. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos necesitan estar forjados en el Señor, fijados en Él, que lo que estamos haciendo, que quizás para nosotros nos resulte humillante, quizás desagradable, pero lo estamos haciendo con amor para el Señor. Hemos tenido que hacer diferentes actos de servicio en su obra que quizás no sean lo más
agradable para nosotros, pero tengamos la certeza en nuestro corazón que estamos agradando a nuestro Dios, que si nos humillamos, que si nos rebajamos, estamos haciéndolo para el Señor, y que si nosotros nos humillamos, Él nos va a exaltar en su tiempo. Recordemos que eso nos dice su palabra. Esa es otra promesa hermosa que muchas veces tal vez no la tomamos en cuenta porque no nos es fácil humillarnos. No digo que sea fácil, nos cuesta a todos, pero el Señor nos está enseñando. Necesitamos seguir aprendiendo. El aprendizaje de parte de Dios, todo lo que Él nos está capacitando, viene a través de su Espíritu Santo, enseñándonos a través de su palabra, haciéndonos menguar. Es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca, para que Él se vea en nosotros, perseverando, teniendo aguante en medio de las batallas, en medio de las dificultades, adhiriéndonos a la promesa, aunque ahora quizás no la veamos, pero sí resistiendo, siguiendo firmes, persistiendo, perseverando en medio de todo aquello que ahora no podemos comprender. Somos parte del cuerpo de Cristo y a cada uno de nosotros nos han sido delegadas diferentes funciones, pero que cada una de las funciones que desempeñemos lo podamos hacer para nuestro amado, pensando en Él, pensando en su obra hermosa, pensando en que lo que nosotros estamos haciendo va a edificar la vida de otros. Que quizás esas otras personas no nos den las gracias. Bueno, eso sucede en medio del camino, pero sabemos y tenemos la certeza que el Señor no se queda con nada. No estamos trabajando tras una recompensa, pero hay recompensa, dice la palabra. Mire qué cosa más hermosa. Así que cada cosa que podamos estar haciendo, necesitamos hacerla con perseverancia, creyéndole al Señor, teniendo aguante en medio de todo aquello, que tengamos que seguir adelante, perseverando. Dice, os es necesaria para que habiendo hecho, oiga, hablando de esta palabra, dice, os es necesaria para que habiendo hecho. Esta palabra viene del 4160, que quiere decir producir, trabajar. Necesitamos seguir trabajando en la obra del Señor. ¿Cuál es el llamado que usted tiene? De parte de Dios. A todos el Señor nos ha hecho un llamado. A todos el Señor nos ha permitido poder servirle en una o en diferentes áreas de su obra. ¿Cuál es el llamado que usted tiene para trabajar, para producir? Dice la palabra. Os es necesaria para que, habiendo hecho, la palabra hecho quiere decir trabajar, producir, enderezar. Oiga, qué cosa más tremenda. Necesitamos enderezar nuestro camino. Necesitamos enderezar todo aquello que se nos está saliendo del camino. Podernos volver al camino que es Cristo Jesús. En medio de las batallas quizás el aguante se nos terminó, se nos opacó. Necesitamos una vez más retomar y poder persistir, poder perseverar en medio de lo que no comprendemos ahora, que un día lo vamos a entender, que un día de repente, cuando nosotros menos lo imaginamos, cuando nosotros menos esperamos, el Señor está allí para darnos la respuesta. Hoy entiendo, dice uno. No sé a cuántos de ustedes pueden reconocer que en un momento determinado uno dice, ay Señor, de repente el Señor trae una palabra, de repente el Señor nos hace vivir una experiencia y nos recuerda, ¿por qué tuve que atravesar esta situación? ¿Por qué cuando pasó esta situación creí que tú no estabas ahí? Pero el Señor nos hace ver que sí, Él estaba ahí. A veces simplemente el Señor está contemplando la obra que estamos llevando a cabo. A veces quizás simplemente como el buen Padre, como el Padre amoroso que Él es, está deleitándose, viéndonos trabajar en su obra, viendo cómo podemos estar siendo de edificación para otros, cómo podemos estar siendo parte de esa construcción que Él está llevando a cabo, que es su obra. Simple y sencillamente nos ha dado el privilegio de ser partícipes. Ciertamente nos cansamos. No digo yo que no nos cansamos, pero cada vez que nos cansamos podemos pedir misericordia, podemos pedir auxilio, que Él nos haga caminar una milla más allá de lo que nuestros ojos naturales alcanzan a ver. Dios es un Dios poderoso, es un Dios amoroso, que siempre está muy cercano a nosotros para ayudarnos, para auxiliarnos, para bendecirnos y para hacernos ver más allá de nuestras propias circunstancias. Ahí donde se encuentra, les ruego que me acompañe. Vamos a orar. Inclinemos nuestro corazón delante del Señor para poder decirle, Señor,
Necesitamos que nos ayudes. Una vez más, papito, venimos clamando, venimos suplicando, Señor, a tu misericordia, suplicándote que tú nos ayudes, que tú nos auxilies, que tú nos fortalezcas, que tú nos des el aguante que necesitamos, Señor, para poder seguir adelante, para perseverar en tu obra, para poder seguir sirviendo, Señor, para poder seguir adelante, para ver más allá de las circunstancias, sabiendo que las promesas que tú nos has dado, tú serás el que las vas a cumplir en tu tiempo, Señor. Que podamos esperar ese tiempo y que mientras ese tiempo en que tú todo lo haces hermoso, pueda estar, Señor, nuestro corazón reposado en ti. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.